para empezar, si les parece, vamos a dar la bienvenida ya al psicólogo Rafael Santandreu, autor del bestseller Las gafas de la felicidad, que hoy no viene solo. Muy buenas tardes, Rafael, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, hoy Rafael viene a hablarnos de la fortaleza emocional y para ello se ha traído a un amigo. Él es Jaume Sant Llorente, director de un orfanato en Bombay. A la edad de 30 años se fue de vacaciones a esa ciudad de la India, a Bombay, y el último día tropezó con un orfanato a punto de cerrar y pocas semanas después, ya de vuelta a España, decidió regresar para hacerse cargo del lugar y pasar así a ser el padre de centenares de niños. Jaume Sant Llorente, bienvenido también al programa. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, yo no sé, Rafael, ¿qué nos puede enseñar desde un punto de vista de fortaleza emocional la experiencia de Jaume? Yo creo que muchas cosas que igual podemos ir desgranando aquí en esta charla, ¿no? No sé, quizás... Ahora Jaume nos dirá qué piensa él de esto. Yo creo que quizás una de las principales enseñanzas es que él ha vivido, porque ya lleva unos años dirigiendo Sonrisas de Bombay, allí en Bombay, ¿no? Una ciudad gigantesca. Gigante. Y llena de pobres. 20 millones de habitantes y más del 60% viviendo en la extrema pobreza. O sea, yo creo que la experiencia de estar en otro sitio donde la gente tiene muchos menos recursos. Yo creo que todos los que hemos viajado al tercer mundo, has estado un tiempo y vuelves a tu país, yo creo que tienes una experiencia de, lo hemos hablado alguna vez Jaume y yo, de dejar de quejarte, ¿no? Es decir, porque nosotros tenemos la tendencia de quejarnos y bueno, después de ver otras personas que viven una realidad con muchísimo menos y muchas veces son más felices que nosotros, pues es un golpe, ¿no? Sí, yo sobre todo, mira, me acuerdo mucho de los principios, ¿no? Porque ahora efectivamente empezó con un orfanato, pero ahora a día de hoy ya son 8.000 personas y no solo niños, ¿no? Sino de varias de las comunidades de la zona norte de Bombay, de las zonas de chabolas, proyectos de educación, de salud, de desarrollo socioeconómico, pero yo me acuerdo en esos inicios, ¿no? En los que uno, claro, yo estaba acostumbrado a pues, ser un chico de Barcelona, normal, que lo tenía todo, llegar allí y de repente que vivas en una chabola, sin luz, sin agua, sin absolutamente nada, pues te reconcilia con una serie de valores que siempre están allí, pero yo creo que a veces son como una especie de... se van tapando, ¿no? Se van tapando como si nuestra alma o nuestra manera de pensar fuera un vaso y el fondo está con esos valores, esos están, los tenemos, pero de alguna manera se difuminan, ¿no? ¿Y qué te había pasado para que se difuminaran y los hubieras perdido de vista? Pues yo creo que uno se contamina con el día a día, ¿no? Sé cuántas personas tienen un problema con alguien en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Y lo van alimentando, ¿no? Y a esa persona la van viendo cada vez más enemiga y más... Pues yo creo que uno tiene que hacer el ejercicio, ¿no? De volver a sí mismo y darse cuenta, por ejemplo, pues de que de un enemigo no existe, que es un amigo que necesita tu ayuda, ¿no? Verlo de esa manera, ¿no? Ver que estamos desnudos de este aire contaminante que nos rodea, que realmente nosotros somos mucho más buenos y mucho más conciliadores y tenemos esa paz en nosotros mismos que a veces nos negamos a ver. Claro, el caso de Jaume, Rafael, nos puede servir para combatir lo que tú llamas tanto, ¿no? La necesititis. Claro. Sería un buen ejemplo, un buen aliado, ¿no? Para combatirla. Claro, fíjate que yo suelo decir que la necesititis es la enfermedad del siglo XXI, ¿no? La base de todas las neurosis, de la ansiedad, de la depresión, es la creencia de que necesitamos muchas cosas para estar bien. No solo materiales, sino también inmateriales, ¿no? Que me respeten, justicia completa, muchas oportunidades, una vida interesante. Claro, la experiencia de repente vivir en el tercer mundo entre personas, las más pobres del mundo, claro, arrasa con la necesititis, ¿no? Sí. Claro, lo ideal sería que las personas, nosotros intentamos, desde la psicología cognitiva, que las personas adquieran esta filosofía de vida sin necesidad de tener la experiencia. Bueno, Claro. si la tienen bien, pero sin necesidad de tener la experiencia de verlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que Jaume es un buen ejemplo de esto, ¿no? Y él ha tenido esta experiencia. Oye, ¿se puede vivir entre los más pobres del mundo y ser súper feliz? Totalmente, ¿no? Uno se da cuenta al fin y al cabo que la mayoría de problemas que uno tiene, dejando al margen, pues bueno, la muerte, algún problema de salud, pero son celdas que nos hemos construido nosotros. O sea, gran parte de la gente vive atrapado en unas cárceles de infelicidad que ellos mismos han construido.
Todos hemos construido muchas veces problemas que uno incluso pasa el tiempo y dice, pero ¿cómo me podía preocupar esa tontería, ¿no? Y a veces el ser consciente de que eso que nos agobia en un momento determinado, que es normal, que es humano, es una tontería, ¿no? Pues es lo que también nos da fuerzas para seguir adelante. Para construir esa fortaleza emocional, Jaume, también se considera un ejemplo el hecho de que hayas ido a Bombay, que hayas hecho todo lo que hayas hecho y reconocer el concepto de aceptación incondicional de los demás. Porque eso quizá no puede estar muy predispuesto, pero cuando se lo encuentra aquí delante, ojito, ¿no? Totalmente. Uno tiene que saber además de que es según los demás y es para los demás, ¿no? En el buen sentido y en el mal sentido, ¿no? Pero una persona por sí sola no es absolutamente nada. O sea, yo de alguna manera lo que quiero aplicar a diario en mi sentido, en mi concepto de la felicidad, en mi manera de cómo yo entiendo el ser feliz, es darse a los demás, ¿no? Mira, si uno mira un violín, es nada, es una pieza de madera con algunas cuerdas. Cuando tiene un valor y un sentido, es cuando regala una música a una audiencia, es cuando realmente es útil. Yo creo que un ser humano que no contribuye a hacer feliz a otro ser humano y que no tiene en su ADN esa misión, no es útil. Pero fíjate, en cuanto a la aceptación incondicional de los demás, que es un concepto de la psicología cognitiva muy importante. Tú, Jaume, has estado, tú trabajas, tienes enemigos. Sí. Has tenido muchos enemigos que... Amigos con problemas. Que son amigos con problemas. Que son personas que incluso Jaume ha estado amenazado de muerte. ¿Por quiénes? Pues los traficantes de niños en India, que los quieren usar pues para pedir, para la mendicidad, para la prostitución. Entonces Jaume era su enemigo. Era un tipo que decía, hostia, nos quita la mano de obra, ¿no? Estaba amenazado de muerte. Pero fíjate, o sea, pero estamos en ese medio trabajando con la gente más pobre del mundo, con gente que te tiene animadversión. Pero el concepto de aceptación incondicional de los demás, si no lo tienes, incluso de esas personas no puedes ser feliz. No puedes ser una persona tranquila, ¿no? Exacto. Entonces, yo te preguntaría, Jaume, hostias, ¿cómo se puede aceptar esas personas? Mira, primero aceptándolas porque no queda otro remedio. Efectivamente, como decía Rafael, él lo sabe, pues tuve que ir 3 años casi de mi vida con escolta a las 24 horas y esto pues lógicamente uno tiene miedo. Lo primero que uno tiene que hacer es no negar ese miedo, no sentirse mal por sentirlo, porque es humano tener miedo, ¿no? Pero rápidamente yo muchas veces con sentimientos de pena o de miedo que todos tenemos y tendré en toda mi vida, yo me imagino que tengo una fábrica de reciclaje. Entonces me entra por aquí la pena, me entra el miedo y yo lo reciclo, lo fabrico, incluso me imagino físicamente, ¿no? Esa fábrica y lo convierto en alegría o en ganas de trabajar o en energía para seguir adelante y eso es lo que he intentado hacer siempre, ¿no? Y estas personas, como decías, ¿no? Son equivocados, personas muy confusas, a veces locuelas, aquí lo hemos dicho muchas veces, pero en el fondo son buena gente, están un poco locos. Nos tenemos que proteger, muchas veces apartar, pero fíjate, es otra lección de que nos puede dar Jaume en su periplo de colaborar con otras personas en Bombay. Pero claro, no olvidemos, Jaume, que el miedo forma parte también del individuo, claro, es superhumano. No hay que negarlo. Claro, superar ese miedo a través de esa fábrica interior es lo que nos permite acabar con él. A mí es lo que me ayudó. Bueno, nosotros, por ejemplo, Jaume, el miedo desde la terapia cognitiva lo combatimos con argumentos, con razonamientos, dándonos cuenta de que no hay nada. A lo que temías, en realidad, en gran medida, no los miedos que causa la amenaza de muerte, pero los miedos, como decíamos antes, los miedos que tenemos en nuestra civilización, en nuestro mundo, son miedos irreales. No son miedos de morirte, no son miedos no. Son miedos de perder algo de dinero, de no tener comodidades, de no tener compañía asegurada, ¿no? Entonces, nosotros estos miedos los combatimos con razonamientos, ¿no? Fíjate, uno de los razonamientos es los que hablábamos, y necesitamos muy poco para estar bien. Totalmente. ¿No? Fíjate que estas experiencias de darse a los demás, de vivir en otros puntos, te hacen ver con más claridad esos razonamientos, ¿no? 100%. Necesitamos muy poco para estar bien. Pero claro, en el caso de perder la vida ya son palabras eso es diferente. mayores. Sí, ese es un miedo real. Claro. Pero incluso ese miedo se puede sobrellevar.
Ya te digo, con la fábrica de reciclaje no me falló nunca. Hay otra cuestión que son los complejos, quizá ese miedo a la aceptación Sí. o no de los demás, ¿no? En ese caso, el complejo de, yo qué sé, de feo, de tonto, de tímido, de imperfecto. Un día hace años también nos explicaste esa experiencia, ¿no? La experiencia de un paciente llamado Iñaki, que justo también nos habló de cómo había superado su tartamudez. Sí, y los complejos. Yo creo que estas experiencias también pueden ayudarnos a superar complejos, ¿no? Porque, claro, fíjate, tú has vivido entre personas en Bombay, ¿no? Con miles de problemas de todo tipo, ¿no? Miles de problemas como no tener ninguna de las extremidades, por ejemplo, o tener la cara totalmente destrozada por el ácido del maltrato de las mafias. O sea, estamos hablando de un nivel de problemas y la aceptación entre ellos es totalmente natural y totalmente... No hay tanto prejuicio. Mira, yo una vez vi una, no sé qué pensarás tú, vi una foto que había ganado un premio internacional de fotografía, que era precisamente una de estas chicas indias que habían perdido... Sí, de Bangladesh, era Sí. una chica de Bangladesh. Que había perdido la cara porque le habían tirado ácido y tal. Y esta persona había entrado en un programa de educación internacional y le estaban pagando unos estudios para llegar a ser profesora. Sí. Y estaba ilusionadísima de la vida diciendo, mira, yo voy a volver a mi pueblo, voy a organizar una escuela, quiero que las niñas estudien. La persona más feliz del mundo en esas circunstancias. Y fíjate, nosotros cuando estamos acomplejados aquí en nuestro primer mundo, nos acomplejamos de no ser guapos, de no ser inteligentes. Todo eso no es necesario para ser feliz. Lo necesario es tener energía para amar la vida y a los demás. Y punto. Y lo que es curioso a veces, ¿no? Que una de esos complejos o de esas cosas que nos preocupen en un momento determinado a veces nublan, ¿no? Eclipsan totalmente todo lo demás bueno que tenemos en la vida. Y esto es increíble, porque uno no relativiza realmente la poca importancia que tiene esa cosa concreta y nos nubla y estamos dándole vueltas, ¿no? Y yo a veces lo comparo con un árbol, ¿no? Un árbol de sueños. Yo creo que en la vida hay muchos sueños y muchos objetivos y muchas líneas a seguir y uno tiene que recrearse también en esos sueños, ¿no? Y saber que son posibles en su vida. Que falla una rama, no pasa nada. Sé como un mono que salta a otra rama. ¿La gente es buena por defecto? ¿Vosotros qué creéis? ¿Que buscáis sí. lo bueno en la gente? Que sí. Mira, tú pon en una plaza 3 personas malas, malísimas, ¿eh? Personas que hayan... No des ejemplos, no des ejemplos. No doy ejemplos, sí, Ni no, nombres. porque no acabaría tal vez, ¿no? Y pon delante suyo una anciana que se cae. El instinto de esas 3 personas, estoy convencido, será ir a recoger a esa señora que se acaba de caer. Estoy convencido. Conclusión, es más innato la bondad en el hombre. Y con respecto a la perfección, Rafael, o sea, porque quizás nos obsesionamos mucho con ser perfectos y yo creo que ninguno lo somos, ni Sí. Jaume, ni Rafael, ni Marta, ni yo. Sí, yo creo que Jaume es un buen ejemplo de la imperfección. Sí, también, no, es un buen ejemplo de que hay personas que pueden pensar, esto lo hemos hablado alguna vez Jaume y yo, ¿no? Hay gente que puede pensar, que puede idolatrar Sí. a un personaje como Jaume, ¿no? Porque dicen, hostias, Jaume, tú eres la leche, ¿no? Estás haciendo esto que es maravilloso. Entonces globalizamos y pensamos, no, Jaume es bueno en todo. Jaume es... o un psicólogo también pueden pensarlo. Ostras, qué psicólogo, haces muy bien tu trabajo. Pues eres bueno en todo. No. Claro que no. Nadie es bueno en todo, ni nadie es malo en todo. Tenemos facetas buenas y facetas malas. Y comentábamos que a ti también has tenido esa percepción de que hay personas que te consideran bueno en todo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Sobre todo al principio, es como eres un santón y hoy la India... Y yo creo que es en el momento en el que empecé a acentuar y presumir incluso de mi normalidad, ¿no? Y de mis posibles debilidades y de mis... Es cuando uno también se crece, ¿no? Porque dice, es que esto es la normalidad. Si no me estáis inhumanizando de alguna manera, ¿no? Claro, es importante porque es importante aceptar incondicionalmente a los demás con sus bondades y sus fallos, apreciar las cosas maravillosas y lo otro esquivarlo o apartarse, pero aprovechar todas las bondades de todo el mundo y no esperar que nadie sea perfecto tampoco, porque eso es absurdo, eso no pasará y tampoco lo necesitamos. No. Bueno, pues Rafael Santandreu, muchísimas gracias por traernos a Jaume Sanllorente con esa sonrisa y esa mirada tan estupenda. Gracias. Gracias. A vosotros. Gracias.